una mujer embarazada, no es por ser sexista, pero una mujer embarazada necesita que tuvieras todas las herramientas para saber qué necesito, porque en ese momento de parto no aplica el comunicarte asertivamente, porque todo tu cuerpo, mente, alma, si lo quieres ver así, está concentrado en parir. Ya es un tercer cuerpo distinto. O sea, es el que tenías, el del embarazo y este cuerpo. Entonces es un nuevo cuerpo. O sea, tengo otro cuerpo más que nunca antes había Que no había tenido. asimilado. ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast para padres / desahogo para mamás y papás. Hoy, como todos los episodios, me encuentro Con Daniela Barrera. y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy nada más son 2 historias, porque son muy largas, pero antes de iniciar, pues quisiéramos saber un poco por qué estas historias. Digo, a final de cuentas, para cada cierto número de desahogos me gustaría explicar un poquito por qué hacemos esto, por qué estas historias, de dónde las sacamos, ¿no? Y también Bien, okay. para poder decirles que pueden mandar sus historias por correo. Ahí hay un correo, ahí les aparece en pantalla. No me lo sé de memoria todavía, pero Lo ahí les siento aparecen. para los que estén en Spotify, Sí, pero bueno. sí, es que está un poquito complicado, si mal no recuerdo. Creo que es mamás y papás, algo. Pero igual, si están en Spotify, en la descripción del episodio, pues ahí les voy a poner el correo para que puedan mandar sus historias en dado caso de que quieran compartir y que otros puedan aprender de sus experiencias, ¿no? Esto no se trata de balconear a nadie, no decimos No nombres. decimos nombres. Y los episodios de hoy los sacamos, brought to you, así, ¿no? Vienen de Facebook, ¿no? Facebook, de grupos, de Grupos de desahogo, desahogo. grupos de crianza, grupos de papás en general. Sí. Y pues tráiganse el cafecito, el tecito. Ya parece podcast de Jordi Rosado, que también les dice, tráiganse algo para tomar, que nos acompañen, que pues se que nos sientan gusta parte de el la storytelling, a los conversación. humanos nos gusta que nos cuenten historias, entonces Sí. me gusta esta sección mucho Ujú. porque, de hecho, justo a la mañana escuché otra historia. Tal vez puede ser el primer desahogo, la introducción, ¿no? Yo a veces me siento como con la responsabilidad cuando ya soy consciente de que una mamá está pasando por algo muy difícil, justamente cuando están embarazadas, como que me dan mi corazoncito de pollo y siento ser esa persona de apoyo, ser parte de su red, aunque tal vez no sea cercana o lo que tú quieras, porque nunca sabes, bueno, con todas las personas me siento así cuando me doy cuenta que están vulnerables, pero especialmente con las embarazadas, o sea, sí siento como una conexión, porque a veces estás como tan llena de hormonas que a veces tú solita te haces el gaslight, como de, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que son las hormonas? ¿Será que es el embarazo? ¿Será que sí estoy mal? ¿Será que no estoy? ¿Sabes? O sea, como que son muchas cosas. Entonces sí tiendo a decir, le voy a mandar un mensajito o le voy a marcar, porque, o sea, que sepa que yo nunca sé si yo soy la única persona que le dice, si ocupas algo, aquí estoy. ¿Sabes? Entonces, antes de conseguir, qué es el gaslight? Porque, digo, yo lo he escuchado el término, pero para los que no saben, igual que yo, ¿qué es el gaslight? Ok, el gaslight es cuando, bueno, puedes hacértelo a ti mismo, pero porque te lo hicieron mucho tiempo también. Okay. O sea, el gaslight es cuando eres manipulado, manipulada hasta cierto punto en el que te hacen creer que no es real lo que estás pensando. Ok, ¿Sí? como un efecto, ¿cómo se llama esta película de donde salía Jim Carrey? Que era como una mentira todo lo que vivía. ¿Cómo se llamaba? The Truman Show. O sea, algo así, ¿no? Como, bueno, es manipulación al final. Es manipulación, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, entonces, sí, pues es que es manipulación. Como por ejemplo, yo te la hago a ti para salirme con la mía. O sea, yo te hago, por ejemplo, no sé, yo te hice sentir mal, te ofendí o lo que tú quieras. Y yo te hago gaslight diciéndote, no, pero es que tú, en la manera en la que tú me dijiste, es que tú me provocaste. Sí, es peligroso, ¿sabes? Porque yo siento que sí he llegado a ser así, ¿sabes? Como en algunos puntos, pero no conscientemente. Hace no mucho estábamos platicando como de ciertas cosas, sí, como que lo traes y lo puedes identificar en personas, pero no lo identificas en ti, ¿no? Como que es algo como, es raro, es extraño.
¿no? Porque siempre creemos que la persona pues es consciente de lo que está haciendo, pero no. Como lo ha aprendido por tantos años Exacto. y lo ha visto por tantos años, o sea, creo que es importante también verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Es como identificar el gaslight, así dijiste, ¿no? Sí, gaslight. Perdió sentido para mí por alguna razón cuando dije la palabra. Poder identificarlo, pero también identificar si la otra persona está siendo consciente de lo que está haciendo, ¿sabes? Como el poder identificar, por ejemplo, si lo hace tu pareja contigo, poder identificar si está siendo consciente de lo que está haciendo o de dónde viene eso, ¿no? Es el típico, me la estás volteando. Es eso. Ya. Es eso. Ya. Y entonces a veces tú te lo empiezas a hacer a ti misma o a ti mismo, porque también existe esta... Si estoy siendo exagerado. Disonancia cognitiva. Disociación. Disociación cognitiva en donde, o sea, pues nuestro cuerpo pasar por algo doloroso, igual el cerebro hace esto mismo, nos hacemos gaslight a nosotros solitos. Yeah. O sea, a veces es tan difícil o tan traumático procesar alguna experiencia o información que empezamos a olvidarlo o a minimizarlo para que no nos duela tanto. Es como un mecanismo de defensa. Sí. Entonces empiezas a hacerte... De hecho, hay una historia muy buena, no recuerdo exactamente la historia, pero la contó Carlos por ahí en un video del canal de CAD Podcast, así búsquenlo, CAD Podcast. Por ahí debe de estar esa historia. Ojalá me acuerde de poner el link, porque está muy interesante, porque habla sobre esto. O no recuerdo si lo dijo en una conferencia, no me acuerdo, porque también tuvimos una conferencia aquí de él. Pero hablaba de cómo un zorro, si mal no recuerdo, creo que era un zorro, que él veía como una fruta, ¿no? O sea, y su misma, esta disociación cognitiva le impedía el ver que existía una manera de alcanzar la fruta, pero como todos decían que no era posible, o sea, él decía, no, pues es que no es posible, hasta que un día rompió ese Sí, o lo patrón, contrario, ¿no? es el hecho de intentarlo 10 veces y no lograrlo y decir, es que ya no lo quiero. Te haces creer que ya no lo quieres porque ha sido muy difícil. Ya. Es eso, todo esto. Acabo de matar esa historia completamente porque no sé ni siquiera si va así, pero sí entiendo lo que es la disociación cognitiva, o sea, sí, o sea, cuando algo no es real, ¿no? Pero todos creen como en colectivo que así lo es, ¿no? Y tú empiezas a creer que es real. Entonces es como no tienes como tan claro el cómo... Lo que es real. Ajá, lo que es real y encontrar una solución, ¿no? Sí. Que creo que pasa mucho con el caso de hoy. Bueno, igual si quieres brincamos una vez al caso, ya brincamos al caso. Bueno, para no hacer el spoiler. Pero el punto de tocar esto del gaslight es que a veces estás tan lleno de hormonas que puedes pensar que no es suficiente el decir que te sientes así, ¿sabes? Y por eso supongo que es que existe tantos desahogos, porque culpamos a las hormonas, al posparto, o sea, tantos términos que es como, ok, sí, pero es válido, no importa si son las hormonas, o sea, es válido que te sientes así. Sí, ¿sabes? No, y hay muchos factores que también lo agravan, ¿no? O sea, empeoran como la situación y a veces nada más nos quedamos como, son las hormonas, pero es como, no, puede ser que simplemente pues, no se levantó de un buen humor, puede ser que a lo mejor tu tono no fue el correcto, puede ser que dijiste algo que disparó esta parte y no tiene nada que ver con el embarazo, simplemente es algo que está tan incómoda la persona que puede llegar a explotar. Que es justo ahorita que estamos leyendo la primera historia, dije, después decía, vamos a la historia, ya vamos a la historia, si no voy a spoilear. Primero voy a leer todo y ya después comentamos lo que tenemos que comentar. Ok. Tengan en cuenta que es desahogo, entonces a veces necesito pausar un poco para leer, entender como el tono en el que están escribiendo, porque a veces de tanto no escribimos bien, ¿no? Hola a todas, tengo 29 años, 21 semanas de gestación y es mi primer embarazo, ¿ok? Contexto. Te iba a preguntar qué era eso, SDG. La SDG es semanas de gestación o de embarazo. Ok. Me casé en febrero después de 3 meses de noviazgo y 2 meses después me quité el DIU y me embaracé. O sea, el DIU es la T que te ponen en el útero y bla, 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 ¿no? O sea, empezaron a probar, ¿no? O sea, sí. a encargar. Sí. Hacer la tarea. En un año mi vida de fiesta infinita cambió para ser esposa y futura mamá y nunca he sido más feliz. Hasta ahí, ¿no? Bien. Hace un mes me cayó un excelente trabajo home office
que disfruto mucho y me hacía mucha falta porque me sentía muy mal siendo solo ama de casa. Siempre he amado trabajar y mi crecimiento profesional. Mi embarazo fue deseado, mi esposo anhelaba ser papá desde hace tiempo y a mí me contagió su ilusión que también tenía, pero no era tan grande como la de él. ¿Ok? Pónganlo de pin en el... Ujú. Me he estado informando mucho de todo lo que leo relacionado a mi bebé y últimamente me he sentido aterrada al leer los posts de maternidad de las páginas que sigo. Ayer me puse a llorar con uno que decía que mi tiempo dejara de ser mío, que duelas a la mujer que muere, o sea que pasas por un duelo, cuando un bebé nace, o sea que esto que soy ahora morirá y me da mucha tristeza. Leo los testimonios de cómo los matrimonios quiebran al llegar un bebé y cómo pierden la cordura y se sienten solas. Como todo cambia como todo cambia y lo mucho que aman a sus bebés, pero sufren. He llegado a arrepentirme de haberme embarazado y me siento atrapada en mi decisión porque me veo ahorita tan feliz con mi trabajo y mi esposo y mi perro que siento que todo se me vendrá abajo. Ahorita estoy teniendo problemas con la aceptación de mi cuerpo, siempre he tenido inseguridades con él y me pega mucho la idea de no ser la más bonita o de no tener el cuerpo que quiero. Ahora esa inseguridad ha aumentado, aunque presumo mucho mi embarazo y mi barriga en temas de mujer sexual, me siento poco deseable, aunque mi esposo me diga lo contrario. Mis senos ya perdieron su forma redonda y me da miedo que no se me haga, me da mucho miedo que se me haga cuerpo de señora y sé que es una tontería banal, pero me duele dejar de ser sexy. Siento que me estoy perdiendo y siento que cada vez será peor. Me siento muy triste de arrepentirme de mi bebé que amo y que haré todo porque a ella nunca le falte nada y seguiré preparándome para ser su mamá, pero no puedo evitar sentirme así. Muy largo, creo que son muchas cosas, muchas cosas. Creo que para empezar, ¿Y el que qué se... comentarios había antes de que iniciemos? Ok, Me gustaría ver los primeros tres. O los más relevantes, ¿no? Porque así lo tienes sí, configurado, ¿no? son las hormonas. A Ok. todos nos pasa por creerme después de tener a tus bebés y ver realizados tus sueños después de ser mamá. Lo demás te dará igual. Te recomiendo estar acompañada en tu posparto, ya que puedes encadenar una depresión posparto. También estoy de acuerdo con eso. Ánimo, bonita, estás en la etapa más hermosa, pero más difícil de todas. Bueno, hasta ahí todo bien, yo creo, ¿no? Hola, al dar a luz nuestro cuerpo pasa por muchos cambios hormonales y esto hace que nos pongamos sentimentales. La base en los primeros días de maternidad es la comunicación con nuestra pareja y que éste se involucre en la crianza. También es importante que al menos 10 minutos al día te lo dediques solo para ti, así sea para ponerte bonita, para que así no sientas que solo eres madre y ya no mujer. Ok. Llevamos 2. Otro, las hormonas te están jugando una mala pasada. Es re normal, te lo juro que sí hay miedos, que todo vuelve a acomodarse. Yo con 4 años de mi nene estoy comiendo en la cama mientras él mira la televisión en la suya, come solito y mis perras igual. Me serví una copa de vino y soy tan feliz. Los primeros meses me costaron mucho porque estoy sola, pero cuando más conociendo a tu hijo, lo siento, los primeros meses te enamoras, no es instantáneo o al menos no lo fue para mí, pero te juro que vas a estar amando los momentos y valorando las cosas pequeñas. Hoy en día me siento muy feliz por la decisión que tomé. Bueno, qué bueno que no fueron de hate, porque la verdad, ay, que hay grupos que se encargan de destrozar lo poquito el valor que tenían de poner algún post. Sí. O sea, creo que es muy delicado. Se me hace muy curioso cómo la gente se enfoca demasiado como en el resultado, ¿no? O sea, estás así o sea, rápidamente es como estás así por las hormonas, ¿no? Pero no se enfocan en una parte muy crucial que ella cuenta Sí, que es de estar leyendo posts, de estar leyendo publicaciones, ¿no? O sea, esto es el efecto también que tienen las redes sociales. Yo siempre lo he dicho, yo doy asesoría en redes sociales para negocios pequeños, pero a veces perdemos el foco de cómo utilizar una herramienta.
como si agarraras un martillo y quisieras cortar una naranja, ¿no? O sea, pues obviamente vas a ser un cochinero. Es exactamente lo mismo. O sea, ¿para qué lo utilizas? ¿No? O sea, vamos a verlo porque en los desahogos hay algo muy importante que tienen que saber. Lo racionalizamos, ¿no? Ya empezando de ahí. Estamos buscando nosotros una posible solución a una persona que está pasando por lo mismo, ¿no? Aunque a veces no haya una solución. Desde nuestra perspectiva intentamos dar ese acompañamiento, ¿no? Pero obviamente muchos de ellos no quieren una solución, solamente quieren decir lo que piensan. ¿Sí me explico? O sea, no le estoy dando una solución a ella específicamente porque a lo mejor ella no quiere una solución, a lo mejor ella está consciente de que eso va a pasar eventualmente. Pero no hay que perder el foco de que esto surge a raíz de una exposición a publicaciones de personas que viven intensamente y muchas veces desde una perspectiva negativa su maternidad, ¿no? O sea, ya lo hablamos con Sara, que por ahí tienen el episodio. Bueno, Daniel habló, yo estaba detrás de cámaras, pero Sara platicó, siendo psicóloga, ella pasó por una depresión postparto. O sea, y que hasta la fecha todavía ella continúa, o sea, yendo al psiquiatra, con medicamentos, etcétera. Está muy interesante su historia, se lo recomiendo que lo vean. Pero, o sea, ella hablaba de esto, ¿no? Del ser mamá y la maternidad, ¿no? Como tal, lo tóxico que puede llegar a ser dependiendo, y ojo con esto, dependiendo la persona que lo cuente, ¿no? Porque pasa mucho con temas muy variados, o sea, con muchísimos temas, donde, por ejemplo, en los papás, hombres, ¿no? No, no está tan bien visto el compartir la parte emocional, ¿no? Normalmente tú ves las publicaciones del papá que nada más está jugando luchitas y está enfocándose en la parte social y todo el rollo, pero nunca ves un papá que realmente está hablando de lo que siente, ¿no? O sea, o cómo se siente de cara a la pareja, por ejemplo, o sea, cómo se siente desplazado muchas veces, o sea, todas esas cosas que a final de cuentas también, pues es importante tocarlas, ¿sabes? O sea, el exponerte a esto, estando embarazada, ya teniendo este porcentaje de riesgo a cómo puedes distorsionar la realidad por causa de las hormonas, también el tipo de publicaciones que ves es importante. Sí. Y si no lo hablas con nadie, porque pasa mucho con las personas que consumen contenido y no lo dialogan, es decir, no lo sacan, ellos mismos empiezan a distorsionar. Hacer ideas o... Sí, ¿no? Es que... Y empiezan a cambiar, pues, como eso. O sea, ya ni siquiera era lo que viste, es la interpretación de lo que viste, ¿sabes? O sea, es algo impresionante. Creo que a veces sí es difícil como el querer de lleno tener esa identidad, ¿sabes? Como en, ok, ya estoy embarazada, ahora todo va a ser como relacionado a ser mamá, ¿no? Como, o sea, no tienes que cambiar toda tu existencia al hecho de que estés embarazada o que vayan a tener un bebé, o sea, no. Tu mundo no tiene que cambiar. Tus hábitos sí van a cambiar, pero no quiere decir que toda tu vida va a cambiar, o que todo tu ser va a cambiar, o que toda tu identidad va a cambiar. Va a llegar un punto en el que tu cerebro sí cambia las prioridades, porque pues tienes que hacer que un bebé sobreviva, pero, o sea, es temporal, ¿sabes? No tienes que dejar esa parte de ti. Está bien que disfrutes ser mamá, está bien que disfrutes estar con tu hijo, pero, o sea, no necesariamente te tienes que pelear con la otra parte. O sea, puedes tener esas dos. Puedes ser mujer, puedes ser mamá, y no va a ser al mismo tiempo, honestamente. O sea, a mí me pasó lo mismo, que es como, o sea, mi prioridad es mi bebé, esta es mi prioridad. O sea, lo demás, incluso la niña más grande, es como, queda casi en segundo plano porque, o sea, mi trabajo es producir leche y que no se muera a la mitad de la noche. Así funciona el cerebro de la mujer, ya que nace tu bebé. Entonces, tiene sentido el hecho de que te digan, no, pues es que la dinámica del matrimonio cambia. Pues obviamente cambia, o sea, no duermes en la noche. Estás cansado. Ya desde ahí, partiendo desde ahí, es como querer trabajar 12 horas, o sea, no habiendo dormido, o sea, es lo mismo. Es un trabajo, exacto como le dices, es un trabajo, entonces obviamente te vas a cansar y puede ser tener hijos puede ser lo mejor que te pase, pero también puede ser lo más difícil que te pase. Sí. Entonces, es muy simple realmente, o sea, si ves la dinámica de pareja, obviamente cambia porque estás hablando de... Le agregas una persona a la ecuación.
No, y deja tú el hecho de que físicamente esté una persona que tengas que proveer, que tengas que cuidar, que todo el rollo. O sea, es espacio mental a final de cuentas. O Ujú. sea, ya no es igual para ninguno de los dos, porque es una preocupación que estás teniendo todo el tiempo y constantemente. O sea, y no porque sea algo malo. Obviamente, yo recuerdo cuando al principio, antes de darme cuenta de que era a lo mejor muy complejo para mí poder mantener el ritmo de trabajo que llevaba y despertarme en la madrugada, ¿no? Al principio, yo recuerdo estar parado con la bebé y decir, a ver, no vas a volver a pasar por aquí, ¿no? De alguna manera como que cuando más consumes, porque muchas personas dicen, el contenido de autoayuda no ayuda, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta de que es algo que no ves, ¿no? Ya lo hemos hablado en algunos otros episodios, no, quizá a lo mejor no en este podcast, pero lo hemos platicado ya anteriormente y hemos grabado en otro podcast, ¿no? Pero el crecimiento que tú tienes como persona cuando consumes contenido, llámese de psicología, que aunque no lo manejes a un nivel universitario, tienes conocimiento, ¿no? Ujú. Tienes ciertas herramientas que lees de la autoayuda, que igual sigue siendo parte de, porque es desarrollo personal, sigues consumiendo contenido, ¿no? O sea, en mi caso es como te estás educando, que aunque no es formal, te estás educando, ¿no? Y no ves ese crecimiento. Pero cuando te pones en esas situaciones donde es, a ver, estoy en la madrugada a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, ¿no? Donde sé que el día siguiente tengo que hacer X o Y actividad, que por ejemplo a mí eso me genera mucha ansiedad. El hecho de no dormir me genera esa ansiedad porque sé que al día siguiente tengo que hacer X cosa y me va a conllevar más energía y es un rollo, ¿no? Pero recuerdo haber estado parado y todos esos años que le dediqué a esa parte, yo mismo como que sale esta voz, ¿no? Que te dice, no vas a volver a pasar por aquí. No es fácil llegar a eso. No. Se dice muy fácil. Es como, ay, no vas a volver a pasar por aquí. No vas a volver a pasar por ahí. Va a crecer y el día de mañana ya no está. Sí, lo escuchas, pero no lo Sí, interiorizas. ya estando dices, Ajá. ya me quiero Ajá, dormir. exacto. Entonces, cuando ya lo interiorizas, que no digo que soy mejor que otra persona para hacer esto, simplemente es algo que trabajas y que tienes que trabajar, y como mamá o papá tienes que trabajarlo. Ya a una hermanita a lo mejor es muy difícil porque es una niña y no lo va a entender y es como solamente quiero dormir, ¿no? O Ujú. sea, y estás llorando, ¿no? O sea, muy difícil explicárselo a un niño. Pero tú como adulto, si tú trabajas realmente en eso, te vas a dar cuenta de vas a poder dimensionar qué son esas palabras de no vas a volver a pasar por aquí. Aunque sea en otra noche, ya no es lo mismo. Sí, ya no es Es lo otra mismo. noche. Ya no viviste ese momento. Ese momento que tenías no lo viviste por estar diciendo, ya duérmete, ya me quiero dormir, ¿no? O sea, ya no estás viviendo ese momento. Entonces, por eso no es tan fácil como aconsejar a una persona, porque es algo que tienes que trabajar y lo tienes que trabajar muchísimo. Pero para mí es muy simple el entender el por qué cambia tanto la dinámica de una pareja, porque muchos no le dedicamos el tiempo a interiorizar esas herramientas. Es como, Ujú. si tú ya sabes, antes de tener un bebé, tú ya escuchaste que la dinámica cambia, que es desafiante y todo el rollo, tú lo escuchas. En teoría tú sabes, es como cuando sales de la universidad, ¿no? En teoría sabes muchas cosas, pero en la práctica te das cuenta de que no sabes tanto como creías, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde creo yo que escuchas mucha teoría, pero nunca lo interiorizas, o sea, nunca realmente lo ves aplicado, ni te visualizas haciéndolo, ¿no? Ujú. No me hiciste recordar todos esos días, Mm. todas esas noches. A mí me pasó, creo que sí, cuando ella tenía como 8 meses, algo así, un reel. O sea, que decía como, yo sé que la maternidad es difícil, pero imagina que tienes 80 años, creo que ya lo he dicho en otro episodio, imagina que tienes 80 años y que por cosas del destino te dejaron como volver a este momento en el que estás. Ajá. Entonces, o sea, teniendo eso en cuenta, como que dices, o sea, I noticed Ujú. este momento presente, Sí, no pierdas el ¿sabes? foco. Ajá, como puede ser algo súper simple, pero, o sea, Sí, es tu hijo y no volver a estar así de chiquito. sí. Ahora, también es importante porque nunca lo mencionó, por lo menos ella en el post, si se lo platicó, por ejemplo, a su esposo.
¿no? O Ajá. sea, creo que muchas veces cometemos el error, yo lo he visto en personas, cometemos el error de, primero, voy a ir a mis peers, ¿no? Sorry por utilizar palabras en inglés, no sé que a muchas personas les irrita mucho eso, pero somos bilingües, entonces se nos vienen a veces palabras en Para inglés. hablar rápido. Ajá, para hablar rápido, pero ¿cómo podrías traducirlo? Como mis iguales, ¿no? O Ajá. sea, como quiénes han pasado por donde estoy pasando, ¿no? Mi tribu. Que no está mal, o sea, no está mal, de hecho es una muy buena estrategia. Ok. La cuestión aquí es que muchos de ellos no van a entender tu contexto más que tu pareja. ¿Sí me explico? O sea, ellos pueden haber pasado por lo mismo y aún así muchas cosas que te digan te va a servir, pero no te conocen como persona tanto como tu pareja. ¿Sí me doy a entender? O sea, Ok. tu pareja te ve todos los días. Tu pareja sabe la dinámica que llevan y tu pareja sabe cuando le estás metiendo de tu sazón, cuando estás mintiendo y cuando no estás siendo honesto. ¿Sí me explico? Entonces, si tú no hablas primero con tu pareja, puede ser que te estés perdiendo o estés creando lagunas de comunicación, ¿no? Que entonces tú te vas a informar con otra persona que ya pasó por lo mismo, ella te dice, no, es que deberían de ir a terapia de pareja, ¿no? Porque es que eso no está bien. Pero tú ya le contaste una historia distinta. ¿Sí me explico? Entonces ella te aconseja eso, es como, oye, deberíamos de ir a terapia de pareja. Es como, a ver, pero ¿cómo? Siendo una persona como muchas que se ponen a la defensiva, ¿no? Es como, pero yo no necesito eso. Sí, claro. ¿Cuándo Muchos piensan que no ¿Cuándo necesitan. me preguntaste lo que yo quería? ¿Cuándo me preguntaste mi opinión? Ya desde ahí empezaste mal. Mm, Por eso es que creo que es muy importante entender cómo piensa la otra persona, porque a veces caemos mucho en cómo piensa el hombre cuando se embaraza la mujer, cómo piensa la mujer cuando se embaraza. Es como, a ver, seguimos siendo muy diferentes entre los mismos sexos, ¿sabes? O sí. sea, no nos define nada más el hecho de que, ay, porque eres hombre, de seguro piensas esto. O sea, no, puede que piense muy diferente. O sea, sí, obviamente hay rasgos, pero es mejor preguntar directamente. ¿Por qué asumes Sí. que la persona no sabe lo que tiene que hacer nada más porque no se embarazó? Quizá a lo mejor, por pura lógica, Ujú. dice, oye, yo creo que a lo mejor simplemente no has comido. Posiblemente sea por eso que estás a lo mejor molesta. ¿Sabes? O sea, y a veces a lo que voy es, a veces es tan simple el simplemente preguntar, oye, ¿qué piensas? Ok. ¿Sabes? Como el otro día que estábamos platicando, es como algo tan simple que dijiste ya hasta el final de toda la plática que tuvimos, fue como, me hizo clic, Ok. hace clic y ya, ok, estoy dispuesto a escucharte, porque me hace sentido lo que dijiste. Es decir, tuviste la paciencia y tuviste la capacidad de análisis para poder decir, o bueno, a lo mejor ni siquiera el análisis, ¿no? Pero dijiste las palabras correctas Ajá. y es lo que me permite a mí decir, ah, ok. Sí, pero si yo me hubiera ido así, quizá nunca hubiera dado ese círculo completo. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo, llámese embarazo, llámese crianza, llámese lo que sea. Primero, ve con tu compañero de mesa. ¿Quién es tu compañero de mesa? Tu esposo, tu esposa. ¿Por qué no le preguntas? Si se supone que tienes la confianza para hacerlo, ¿no? Sí, pero, o sea, los que no lo hacen es porque no se sienten con la confianza de compartirlo. Ese ahí es otro tema. Y ahí es donde está difícil porque cuando estás embarazada necesitas que tu pareja sea ese apoyo que ya lo comentamos en otro episodio de podcast, en otro desahogo. Una mujer embarazada, no es por ser sexista, pero una mujer embarazada necesita que su pareja, sea hombre o mujer, lo que tú quieras, sea su apoyo emocional Pero y ¿qué sea pasa ese si no soporte. está capacitado? Vamos a ponerlo así, capacitado. O sea, es la Está palabra que se capacitado. me vino. ¿Qué pasa si no está capacitado? ¿Qué pasa si el hombre está pasando a lo mejor por un duelo? Porque ya no está viviendo la vida que vivía. Y ni él mismo es consciente de eso. Mm, ¿Qué pasa entonces? O sea, yo creo que y fíjate, por eso les recomiendo mucho que vayan a ver el caso de Sara, porque por lo menos eso es lo que yo obtuve de su historia. O sea, ellos, sin a lo mejor ser completamente conscientes se ayudaron mutuamente. O sea, puede ser que se la hayan rayado 1000 veces, ¿no? O sea, digo, yo por lo menos, y sé que Daniela también,
yo no toleramos como el hecho de insultarnos, ¿no? O sea, y no digo que Sara dijo eso en el episodio, ¿eh? No, nunca dijo que se insultaba ni nada. Pero, o sea, yo estoy asumiendo, ¿no? A lo mejor se la rayaron en el sentido de que, pues, se ignoraron o se, ¿sabes? O sea, o simplemente esta palabra, hombre, que lo mencioné el otro día, indiferentes. Fueron indiferentes con sus necesidades, lo que sea, que también es algo muy violento, ¿no? En tu pareja, como el hecho de ser desinteresado, pues, de tu pareja de Pero vida, también se ¿no? entiende porque, o sea, si yo no tengo ni la cabeza de entender mis propias emociones, no sé dónde estoy, no puedo regularme, no puedo controlarme, Sí, ¿cómo voy a tener cabeza sí, para voltearte a ver? sí. Y creo que pasa O mucho. para tener empatía. Si yo no estoy bien aquí, yo no puedo tener Sí. empatía. O sea, no se puede, pues no puedes dar lo que no tienes. Porque se habla mucho de las generaciones, ¿no? De cómo nos crean como generación, que igual también es generalizar, porque a final de cuentas es como, pues, somos una generación, sí, Ujú. pero nos crearon de diferente manera. Tú y yo incluso hemos platicado a veces que decimos, no, sí fue muy diferente contigo, ¿no? O sea, Sí. entonces es esa parte donde te das cuenta de que quizá a la persona, a la mayoría de los hombres, ¿no? Que están, llámese la generación de nuestros papás o esta generación nuestra o la generación que viene, bueno, la que ya está más bien, ¿no? La mayoría comparten una crianza deficiente. Y digo la mayoría, ¿eh? No digo todos, ¿no? Por si hay alguien en los comentarios que estaba escribiendo, Ah, no digo todos, pero la mayoría tiene una crianza deficiente. Porque unos fueron muy exageradamente autoritarios, sí. otros fueron como ausentes, y otros fueron, a lo mejor la generación actual es como una generación que consintió mucho, pero a la vez era autoritaria, pero a la vez era ausente. Entonces era como una mezcla de todo, ¿no? Porque he conocido morros que son tienen un desapego de la realidad y emocional muy canijo. O sea, que dices tú, ay, cabrón. O sea, este güey nada lo daña, entre comillas, porque todo el tiempo lo están bombardeando con insultos verbales y, ¿sabes? O sea, como que está tan mezclado ya, que es otro tema, ¿no? Pero que a final de cuentas no creces como Ujú. con esa empatía, ¿no? Entonces tu pareja se embaraza y tú no sabes cómo lidiar con la situación. ¿Por qué? Porque no nos educaron para siquiera buscar información. ¿Cómo Ujú. busco información sobre esto que está pasando? O Sí. sea, no sé qué está pasando. Pero la mayoría no sabe decir que no sabe. ¿Sabes? Es como, yo prefiero llevarme con la corriente. ¿Y tú qué piensas? Y todos se lo echan la bolita a la mujer. Es como, tú tienes la obligación de informarte. Porque tú Sí, eres la que estás o tú embarazada. tienes la obligación de informarme a mí, Ajá. porque no me dijiste lo que tú Ajá. quieres o lo que tú Exacto. esperas. Que sí, o sea, uno debe de tener esa responsabilidad asertiva de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, a mí me gusta me traigas un vaso de agua, o sea, me hace sentir bien que me sirvas el Sí. agua. Pero, o sea, si yo me quedo así sentada y Sí. no te dijo Sí. nada, o sea, tú no me vas a leer la mente. Sí. Entonces es como, oye, ¿sabes qué? ¿Me apoyas en esto? ¿Me gustaría esto? Sí. No tiene nada de malo porque se ha romantizado mucho el, es que él debería de saber. Sí. Es que tú deberías, como mi pareja, deberías de saber. No. O sea, las personas no te van a leer la mente y creo que las embarazadas tenemos esa responsabilidad de decir, quiero esto y necesito esto de ti. Ujú. ¿Por qué? Porque la prioridad ahorita es el bebé Sí. y yo sé que si estamos bien o no estamos bien como pareja, la prioridad es esta y somos un equipo, ¿sabes? Hay una película que está interesante de analizar que justamente habla de eso, que es la de Ligeramente Embarazada, que la vimos, ¿te acuerdas? Sí. Hay una escena justamente en la mañana estaba viendo como detrás de cámaras donde uno de los autores hablaba de que esa escena de los baby books, ¿no? Donde le dice, you didn't read the baby books, ¿no? Que es como, no leíste los libros, ¿no? De bebé. Y él dice, oh, no van a ser el niño, bueno, es porque no leí los libros de bebé, ¿no? Que pierde el hombre como el sentido del por qué se menciona, que es prácticamente no es una prioridad para ti el hecho de que estés preparado, ¿no? O sea, quiero tener esa certeza, quiero tener esa seguridad, que otra vez es mi soporte, ¿no? Para poder decir, este güey va a hacer lo que sea porque yo esté bien, porque el bebé esté bien, ¿sabes? O sea, Como debería de todo ser. lo que es, pero uno de los actores, que es Paul Rudd, que también sale en la película,
a él le pasó. O sea, entonces agarraron esa historia y la pusieron en la película para interpretarla entre ellos. O sea, pero él habla también de esta parte. Pero esa película está muy interesante porque justamente ilustra esto, ¿no? Que es, el hombre tiene una vida totalmente distinta a la de la mujer. Y después cuando convergen, pues como se ve normalmente es que la mujer es la que se jode, ¿no? Porque tiene el cambio físico, tiene el cambio incluso hasta niveles de mentalmente ya no es la misma, ¿no? O sea, sí, o sea, su cerebro cambia, ya no es el mismo, ¿no? O sea, incluso en cómo razona ya no es igual. Ya no es igual, muy las prioridades cambian y lo que para mí es importante para ti no es importante. Y no quiere decir que, o sea, que el hombre no le interese, pero es otra vez, si estamos en una casa y yo estoy cubriendo la parte en la que, nuestro ejemplo tan simple, yo soy la que cocino, pero tú eres el que lava trastes, obviamente yo no voy a estar, mi prioridad no va a estar... Es así, literalmente. Sí, literalmente es así. Mi prioridad no va a estar en que hay agua, hay jabón, hay esponja, si hay trastes o no hay trastes limpios. Yo no pienso en eso porque no es mi rol. Sí. Yo pienso en lo que voy a cocinar. Sí. Y tú al mismo tiempo, tú no piensas en qué se va a cocinar hoy, no piensas en eso porque no es tu rol. Sí. Entonces... pasa lo mismo en hombre-mujer cuando tienes un hijo. Que no lave los trastes, por cierto. Pero, o sea, creo que... Pero volviendo al ejemplo, antes de que se me olvide. Okay. Volviendo al ejemplo de la película, decía, se ve mucho la imagen de la mujer, ¿no? Cómo se ve perjudicada porque llega el bebé cuando no es deseado, bla, bla, bla. En este caso ella dice que sí es deseado, aunque muy influenciada su decisión por parte del esposo. ¿No? Entonces, tal vez, yo creo que tal vez estoy especulando aquí, tal vez esa es la razón por la que no se abre con su esposo, porque la va a juzgar en, no, pues es que no quieres a tu hijo, bla, bla. Es lo más importante en la vida, pero sí. Pero está el otro lado en la película, si tú pones atención, está el lado del hombre que, aunque lo ves drogándose todo el tiempo porque está bien marihuano prácticamente todo el tiempo y todo el rollo, hay un cambio. Es decir, este cambio ya, incluso ella lo mencionó, de fiesta, ¿no? Infinita, ¿no? Tienes que forzar ese cambio. Digo, en el caso de la película, pues es un embarazo no deseado, ¿no? Pero tienes que forzar ese cambio de mentalidad a la mentalidad de proveedor. Que otra vez, nadie te lo enseña. No. O sea, ni tu papá, ni tu mamá. Lo único que es la vida prácticamente es aprende del ejemplo, ¿no? Sí. Y vas a hacer exactamente lo que hizo tu papá. Pero cuando la mujer te dice, no, es que eso no está bien. Es como, a ver, pero es que es lo que conozco. Ajá, es lo único que conozco. Entonces es como, madres, o sea, no estoy preparado en lo absoluto. Como cuando te dije, ¿sabes? A mí me hubiera gustado tomar el curso, el prenatal, ¿no? O sea, como para que estuviéramos como en la misma sintonía. No es como que tú vas a tener al bebé, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, que tuvieras todas las herramientas para saber qué necesito, porque en ese momento de parto no aplica el comunicarte asertivamente, porque todo tu cuerpo, mente, alma, si lo quieres ver así, está concentrado en parir. Y tu pareja o la persona que te va a acompañar en el parto tiene que ser consciente de todos esos cambios y ser como súper empático en lo que necesitas en ese momento. O si ocupas que te soben la espaldita, si te echen agua caliente, bueno, no sé cómo vaya a ser tu parto, ¿verdad? O sea, pero el estar como plenamente, aunque no estés viviendo las contracciones, sí, es el entender qué está sucediendo. Sí. Y el entender si la enfermera la está regando o si el doctor no la está haciendo bien. O sea, la persona que te acompaña en el parto es la persona que va a ver por ti. Porque tú no estás pensando en nada. Sí, yo fue un 5 de 10, la verdad. Tengo que admitirlo. O sea, porque era una papa. O sea, no porque estuviera impresionado, porque incluso la doctora me decía, la doctora me preguntaba como, ¿quieres hacer? Ajá, porque yo creo que ella pensó que yo estaba impactado, pero realmente no. O sea, estabas viviendo si ustedes hubieran estado en mi mente, prácticamente es como, bueno, pues es que es su turno, ¿no? Eso era mi único pensamiento, era como, yo estaba en blanco. No, o sea, no estaba. Ajá, exacto, pero por eso digo, yo era un 5 de 10 en ese sentido, ¿no? Porque no sabes lo que tienes que hacer realmente, ¿sabes? O sea, no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, es más como esa parte que creo yo
para alguien que esté pasando por lo que pasó ella, el servir también, digo, yo entiendo que estás embarazada y es como todavía más trabajo, pero al final de cuentas, pues si tu pareja no sabe cómo hacerlo, pues oye, coméntalo nada más. Sí. Si no quiere hacerlo, eso ya es otra cosa. Sí, no, pero nuestra responsabilidad es decir, hey, oye, ¿sabes? O sea, léete esto o te pasa este link o... Si te interesa esto, mira, Sí. para que puedas, para que todo salga bien, ¿no? Porque normalmente la manera de convencer, pues, al dude, pues va a ser eso, para que todo salga bien, por si necesito tu apoyo. Y es como, ok, cambia el chip, ok, es por Sí, que seguridad, en cosas ¿no? súper cruciales yo sí te dije, ¿sabes? O sea, yo quiero esto y no quiero esto y no quiero esto. Ujú. O sea, por si surge ahí. Sí, yo lo del cunero lo tomé a rajatabla, por ejemplo, que es de las únicas cosas que recuerdo, que es como, ok, estar ahí. Y sí, literal, yo estaba ahí vigilando pues todo el tiempo, ¿no? Porque Que nunca era se lo que nos tenías dijo que que hacer. no había cuneros, ¿sabes? O sea, nunca se Sí, nos dijo que creo había que, cuneros. ajá. Creo que si hubiéramos estado bien como, así, si hubiéramos sabido lo que sabemos hoy, estamos de acuerdo los dos en que ahí sí nos hubiéramos peleado. Es como, a ver, tú me dijiste que no había cuneros, no te la llevas. No, y es que yo también vi que nada más habían dos. De O todas sea, nada más habían maneras. dos bebés. O sea, lo natural es que se quede con su Sí, mamá. sí, sí, sí. Sí, pero, o sea, la razón por la cual, porque yo digo, si hubiera habido más bebés, pues obviamente es como dices, oye, qué pedo, ¿no? Es como, está medio, ¿sabes? Como congestionado aquí el tráfico, ¿no? Pero realmente como era un hospital pequeño, o sea, muy privado, en todo lo que tú quieras, y yo trabajé ahí, por cierto, pues yo ni Como que siquiera también sabía que había conocí. cuneros. Es que se supone que no había cuneros. Supongo que lo habilitaron en Sí. un punto que no. Y bueno, Bueno. sé que he hablado mucho, entonces el siguiente caso, Daniela es la que se va a encargar de hablar más. Pero vamos con el segundo, ¿no? Yo no terminé O de vamos a comentar. darle la... Ah, ok, dale, dale. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de pista. Dale, No, está dale. bien, está bien. Sí, dale. Especialmente de este que acabamos de leer, siento que no tiene nada que ver con el embarazo. Toda la inseguridad que está teniendo, ella lo dice. Siempre he tenido esta inseguridad con mi cuerpo. Y el hecho de que te embaraces hace que tu cuerpo cambie Cambia. completamente. Entonces, creo que sí, ella no estaba en esta perspectiva de, o sea, obviamente todos sabemos que te crece la panza y que tu cuerpo va a cambiar. En teoría lo entendemos, pero ya cuando te empieza a cambiar el cuerpo, te tienes que empezar a adaptar a esta nueva forma. Esta masita. Y a veces dices, a ver, y yo estuve en ese punto, y lo tomé como de risa, pero hay mujeres donde sí se sienten muy mal en ese punto donde, a ver, o sea, ya no me queda la ropa que estaba usando, pero se me ve súper fea la de maternidad, porque, o sea, ni panza bien tengo, entonces no se ve ni bonita embarazada, ni, o sea, como que raro el cuerpo. O sea, creo que es como a los 5 meses más o menos. Depende de cuándo bote la pancita. Pero, o sea, si llega un punto en el que dices, o sea, no tengo ni qué ponerme. Y terminas poniéndote las camisetas de tu pareja porque no sabes qué ponerte. Pero si eres una persona que es muy insegura con el cuerpo, ese momento puede ser muy triste. De decir, híjole, o sea, yo no sé si voy a volver a ponerme esos jeans que ya no me quedan. O sea, y es súper fuerte llegar a ese punto. Sí. Porque, o sea, ya que nace, ya no es tu prioridad nada de eso, de volver a como estabas, nunca vas a volver a como estabas. No de una mala manera, sino que, o sea, tu cuerpo ya se transformó en lo que necesita tu bebé. ¿Sabes? Y cuesta entender esa parte. Cuesta entender que ya no se va a ver igual, que va a tener marquitas, que va a tener estrías, se no se va a ver de revista. Y está bien. Sí. Como, digo, no sé si lo he dicho en micrófono, yo siempre viví muy acomplejada del tamaño de mis senos porque son pequeños. Viví mucho tiempo acomplejada por eso, esa inseguridad. Pero cuando me di cuenta que el tamaño no tiene nada que ver con la producción de leche y el producir leche a mí me hizo sentir muy empoderada, se me quitó esa inseguridad de, ay, es que el tamaño, ay, cómo se ven. Se me quitó completamente ese estereotipo de querer tenerlas de cierto tamaño. Entiendes como para qué es, agradeces como esto que tienes y cómo el cuerpo se está transformando y dices, ok, tal vez no se ve de revista, pero para esto es y esta es su función y agradezco que tenga esta función. Sí. Yo creo que la mejor manera de contrarrestar eso, de hecho hay muchos libros de desarrollo personal que obviamente lo enfocan en otros aspectos de la vida,
pero que creo que igual si lo tropicalizas a tú embarazada, tú dando a luz, tú criando y todo este rollo, creo que les puede servir mucho, que es la visualización, ¿no? O sea, el Sí, hecho por de favor. tú tener claro que esta etapa va a cambiar, y otra vez lo que dije anteriormente, o sea, que no vas a volver a pasar por ahí, que posiblemente ya no vuelvas a embarazarte, que posiblemente pase algo que te impida volver a embarazarte, Ujú. el hecho de que tu bebé salió bien, pero podría haber salido todo mal, ¿sabes? Y que podría haber sido un escenario catastrófico, te hace pensar que aunque a muchas personas les puede dar ansiedad, ¿no? Te hace pensar en gratitud. Ujú. Y cuando tú tienes gratitud, lo acabo de leer hace poco de Tony Robbins, cuando creí que ya no iba a volver a aprender nada más de Ujú. Tony Robbins, pero cuando tú sientes gratitud, es muy difícil, es imposible prácticamente que sientas miedo o sientas tristeza. Sí. O Porque inseguridad. cuando tú sientes y te abres a tener una emoción positiva, no es posible tener una emoción negativa simultáneamente. No. Entonces, eso te ayuda de alguna manera que a los químicos de tu cerebro te, te ayuden a cambiar tu estado de ánimo, Sí. ¿no? Sí. Y cambiando el Sí, de estado de verdad. ánimo y teniendo un propósito bien definido, ¿no? Que puede ser un propósito a lo mejor de esos 9 meses de estar lo suficientemente saludable para que todo salga bien, para poder tener una recuperación pronta, porque eso también lo escuché de la ginecóloga, bueno, tú me lo dijiste, que te lo dijo la ginecóloga, entre más te cuides durante el embarazo, más rápido vuelves a una versión Ujú. similar, O porque más no... simple es el parto, porque el Ujú, hecho de que tengas como un peso o un sobrepeso, pues dificulta el parto. ujú. Entonces te lo dificultas tú, se lo dificultas al bebé, se lo dificultas al doctor. Porque yo Entonces, recuerdo que tú me lo comentaste cuando estabas en este, creo que incluso lo mencionaste así. No recuerdo muy bien, posiblemente a lo mejor no fueron tus palabras, pero este estado raro donde ya habías dado a luz, mm, pero todavía estabas en recuperación ajá. y tú no te sentías cómoda con tu cuerpo, ¿no? Porque era un estado extraño donde estás de alguna manera tirando Sí, estás como, transicionando ajá, de estás transicionando. soltar todo lo sagrado que dejó como el Porque te traer queda una vida. pancita, ¿no? O sea, te Sí, queda una pancita y es como, esto es raro, o sea, porque ya no está el bebé ahí. Pero, y puedo imaginar, o sea, cuando me lo dijiste esa vez, o sea, pude imaginar a qué te referías, porque obviamente es como, ya es un tercer cuerpo distinto. O sea, es el que tenías, el del embarazo y este cuerpo. Entonces es un nuevo cuerpo. O sea, tengo otro cuerpo más que nunca antes había que no había tenido. asimilado, ¿Sabes? Esto es... que ya ni siquiera es bonito. O sea, hay un, es como un meme. O sea, a mí se me hizo muy, muy fuerte. Como el hecho de que todos te vean la pancita, estás embarazada, ay, qué bonita te ves, hasta te quieren tocar la panza, besarla, lo que tú quieras, o sea, y pasa, nace el bebé y tal vez te quedas con pancita. Y ahora sí eres fea porque no te cuidas, es muy agresivo ese cambio que se le da a la mujer. Ya. Estás embarazada, preciosa, en la flor de tu vida y luego pasas a ser un bulto, o sea, Ujú. es muy drástico. Sí. Entonces creo que para una mujer, sobre todo por las hormonas, que tienes que ser Sí. súper empático y cuidarlos a los dos porque lo que le ofreces a mamá es lo que mamá le ofrece a bebé. Sí. Así, no hay de otra, Sí. no hay. ¿Se puede disfrutar esa etapa aún así? Sí, yo la disfruté mucho también con las dos porque todavía existe esta conexión que recuerdan cuando están dentro de ti. Y te huelen y lo hueles y se combina, es este cóctel como de hormonas, se llama la serotonina que te da paz. Literal se siente, lo experimentas cuando vas a la playa, cuando vas a la naturaleza, naturalmente esto te da paz. Entonces existe esta unión como cuando se dormían aquí, ¿te acuerdas? Se vuelven uno otra vez. Incluso se sincronizan los latidos cuando están juntos. Mm, Entonces es súper lindo como volver a conectarte con los dos seres que compartieron un cuerpo. ya. Yo sí lo disfruto. Pues espero que les sirva, digo, a quienes estén pasando por un caso similar al de la persona que acabamos de leer el caso. Vamos a irnos a uno un poco más fuerte, porque creo que el segundo es un poquito más fuerte. Sí.
Igual no sé si quieras leerlo, Sí, pero déjame lo aventártelo. busco. También está un poco largo este. Ujú. Sí, ya no sabes incluirlo ya en este porque sí está bastante largo Sí, el está bastante episodio. larguito. Pero pues lo comentamos como rápidamente, ¿no? Yo digo que lo dejamos para el próximo, ¿no? Bueno, sí, el esperen en el próximo. Sí, yo digo que lo dejamos para el próximo. Igual, no vamos a tardar mucho en sacarlo, Sí, porque ya lo tenemos ahí. Pero sí estoy viendo el tiempo y posiblemente no vayamos a alcanzar. Entonces lo dejamos para la próxima, para el próximo episodio. Y pues sí, sí. díganos, mándenos también sus historias, porque creo que es interesante saberlo de primera mano también de la persona, sabiendo que lo va a contar y puede dar esas herramientas a lo mejor a otras personas. Creo que eso cambia un poquito el enfoque. Entonces, pues nada, ¿algo más que quieras añadir? No, creo que este episodio estuvo bastante extenso, pero creo que sí fuimos como súper honestos en qué pensamos, qué sentimos. Y espero que nuestra experiencia, que igual no la cambiaría, pues le ayude a alguien como a hacer las cosas diferente. Sí. No se abrumen con tanta información. Va a fluir. Sí, es perjudicial también a veces eso. Sí, a veces solamente tienes que dejarte fluir, O sea, soltar. Y se da. Todo se da. de hecho, el hecho de que estés más expuesto a contenido positivo, indudablemente tiene un impacto Sí, también en tu estado de ánimo. O sea, y eso es real, eso lo pueden buscar también, pueden leer más sobre eso, pero el tener un contexto que llámese personas, llámese contenido, llámese como sea, positivo, también te va a ayudar. O sea, sí tiene un impacto importante. De hecho, de las cosas que yo más recomiendo es, si quieres tomar acción en algo, llámese mejorar tu alimentación porque estás embarazada, llámese ayudar a tu pareja porque está embarazada pero no te sientes con ánimo, busca contenido, o sea, podcast, busca, incluso hasta hay videos que tienen música que está diseñada para levantarte el ánimo, sí. ¿no? Que tienen como discursos positivos, ¿no? O sea, de personas, de actores o de historias, ¿no? Que cuentan, ¿no? Que tienen como un desenlace interesante Mm, y positivo y motivador, ¿no? Entonces, busca ese tipo de contenido. O sea, creo que también eso, si te la pasas viendo a lo mejor contenido que es muy negativo en su gran mayoría, porque en TikTok es muy fácil súper acostumbrar el fácil. Sí. algoritmo para que te salga ese tipo de contenido. Si ves muchos podcasts que tienen como una connotación de realismo, entre comillas, ¿no? Que realmente tienen más una inclinación A lo a lo negativo. negativo, pues obviamente tú vas a empezar a ver las cosas pues de una manera más negativa. O sea, y es así, Creo que ¿no? todo va a partir como el modo en el que entiendes el mundo. Sí. Hay un libro que yo sí recomendaría mucho que es el No hay niño malo, Mm, donde explica, o sea, cómo funciona el cerebro. Entonces creo que desde ahí puedes partir y entiendes mucho en cómo eres, cómo sí, accionas, cómo regulas tus emociones. Entonces creo que da buenas herramientas para entenderte como persona y pues para cuando llegue tu bebé, pues te ayude. sí. Y pues nada, Depuren sus redes sociales. sí. Pues nada, espero les haya servido. Recuerden, ahí tienen el correo. Y pues cualquier cosita en los comentarios, ya saben, si no quieren mandar un correo y tienen un canal falso, pueden comentar también su historia en los Sí. comentarios del video. Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.